Yo hoy les traje algunas cosas que vamos a comentar. Son notas de actualidad que requieren un análisis bastante profundo, si podemos hacerlo, sobre Internet, lo bueno, lo malo, lo trágico, lo que hay, lo que viene, lo que vendrá. Vamos a empezar por el lado bueno. Tengo aquí un periódico. El periódico no es muy importante, se llama Standard, es del estado de Texas, en los Estados Unidos. No es muy reciente, es del día 15 de abril y trae una buena noticia. Ustedes saben qué es Internet. Internet quiere decir red internacional, es net, en inglés es red. Inter son las dos primeras sílabas de internacional. Es una red internacional de comunicación. Entonces, cualquier persona que posea una computadora se asocia a alguna de las entidades que en nuestro mismo país, en cualquier parte, están disponibles para integrarse a la red de Internet. Y este interesante artículo sobre Internet dice que entre las cosas buenas, hay varias cosas buenas, antes de hablar del artículo, hay varias cosas buenas. Internet sirve para que la gente se comunique, para que se comunique libremente, para que exprese sus ideas. Generalmente lo hace por escrito, a través del correo electrónico, el email, que es una de las ventajas de Internet. Algunos más avanzados lo hacen con su propia voz, algunos hasta lo hacen con voz e imagen, pero es esencialmente un medio de comunicación. Entonces, todo lo que es comunicación en la sociedad humana es útil, porque podemos comprendernos mejor hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Antes de venir para acá, pero esa no fue la razón de mi demora. La razón fue una cosa fortuita. Pero hará una hora, yo vivo aquí cerca, estábamos mirando con mi esposa un noticiero de Francia en televisión. Ustedes saben que mañana se conmemora la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Y ahí andaban todos los franceses contentos cantando la Marsellesa, Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé, y todo el mundo contento, ¿no? Parece que Brasil era la tiranía, contre nous de la tiranía. Parecía que habían ganado la guerra. Todos contentos. En este mismo momento, en el Champs-Élysées, donde está el Arco de Triunfo, todo eso, la gente contenta, victoriando a su equipo de fútbol, con una cantidad de público verdaderamente asombrosa, pese a que ya llevan 24 horas celebrando. Y nos llega esa información vía televisión. Es una manera de comunicarse. No es precisamente Internet, aunque Internet sirve también para la televisión. Pero sí es notable que uno pueda ver lo que ocurre en el mismo momento y llorar o alegrarse por un gol. Como dice Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Y uno puede llorar cuando le hacen un gol en contra, como el que nos hicieron a nosotros cuando nos eliminaron los holandeses. O como los goles que le estuvieron haciendo ayer a Brasil. Y mientras unos cantan la Marsellesa, otros están en la mar solloza, porque están sollozando allí en Chile, como decía un periodista hoy. Ustedes fíjense que la información es tan rápida que nos permite reaccionar inmediatamente, saber qué es lo que está pasando, escuchar a un orador, saber cuál es su pensamiento en el mismo instante en que lo da a conocer, ser testigos presenciales de una batalla campal en Israel o de una huelga en la India o de alguna catástrofe en Pakistán. Verlo en el mismo instante. Internet es más que eso, porque tiene la ventaja de lo individual, de lo personal, no tanto de lo confidencial, no tanto del secreto, porque cualquiera puede interferir en Internet, pero tiene la ventaja de llegar a la gente. Y ahí está la virtud y allí está el peligro. Llega cualquier mensaje. No hay quien tenga el control del mensaje que puede llegar por Internet,
porque como tanto el que lo envía como el que lo recibe tiene absoluta libertad para seleccionar lo que va a escuchar o decir lo que quiere pensar, que no hay manera de efectuar, por lo menos hasta hoy, una especie de censura, sino que admite cualquier tipo de contacto. Esto es bueno, y esto también puede ser potencialmente malo. Aquí los norteamericanos elogian una de las virtudes de Internet. Como nosotros no estamos en ese país, creemos que lo que dice el periódico es cierto. Dice que Internet se está usando en Estados Unidos por diversos grupos que combaten el juego clandestino y otros peligros que amenazan a la sociedad norteamericana. Entonces tienen un sitio especial en Internet para poder llegar hasta allí. Si a alguno le interesan los datos, después se los podemos dar, donde encuentra toda la información necesaria con respecto al juego clandestino y otros vicios que afectan a la sociedad americana y que por supuesto afectan a la sociedad en cualquier lugar del mundo. Ese sistema, ese sitio, incluye el teléfono de Clinton, el del vicepresidente Gore, el de los miembros del Congreso, el de los principales diarios y otros datos que no son tan confidenciales, por los cuales se puede llegar para adherir a esa protesta o plantear otro tipo de protestas. Y entonces este periódico elogia ese trabajo y dice: la coalición anti-juego clandestino está muy bien, usa Internet, esta es una cosa favorable, y es cierto. Como cuando Internet se usa, por ejemplo, para divulgar noticias sobre la prevención del SIDA y la manera de combatirlo, o como cuando Internet se utiliza con otras finalidades loables de comunicación e información que ya hemos comentado y sobre lo cual por el momento no vamos a insistir. Pero esta tecnología permite un tipo especial de comunicación interactiva, ida y vuelta, va y viene, va y viene. Ustedes se pueden comunicar libremente con cualquier computadora conectada a una red. Esto parece bien. Pero tengo acá otro material. Este material también es fresquito, del 30 de junio. Tiene menos de 14 días. Es un material de la agencia Reuters, que viene precisamente por Internet. Y entonces nos dice que el último martes de junio, expertos de todo el mundo se congregaron en Buenos Aires para tratar de evitar que Internet sea tierra fértil para los narcotraficantes. Es todo lo contrario de lo que acabamos de leer. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. Internet usada para combatir el juego clandestino, la droga, el vicio. Internet usada para promover el narcotráfico y como auxiliar del narcotráfico. Como es anónima, dijo uno que no es santo de mi devoción, pero no tengo nada que censurarle, por lo menos yo. El señor Eduardo Amadeo, jefe de la Oficina de la Lucha contra el Narcotráfico en la Argentina. Yo creo que lo que hace el señor Amadeo podría mejorarse muchísimo si se incluyeran otras pautas morales de las cuales debiera dar ejemplo el gobierno, pero es una opinión personal nomás. Pero Internet es anónima y cualquiera en el mundo puede usarla sin control, dijo Eduardo Amadeo en esa reunión, y eso es cierto. Y entonces permite una cantidad de maniobras que por medio de Internet se hacen para el lavado de dinero del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico tiene que lavar dinero y utiliza Internet. Hace operaciones financieras utilizando la red. Ustedes saben que la red, es como vamos a ver enseguida, es una cosa muy sofisticada. Y esta información de Reuters tiene una cantidad de datos asombrosas que yo no quiero ser aburrido con ustedes y extenderme demasiado sobre este aspecto del tema, pero hay algunas cosas que es interesante destacar. Por ejemplo, que el mercado del narcotráfico mueve, según las Naciones Unidas, 400.000 millones de dólares por año. Esto es un mínimo, 400.000 millones de dólares por año. Telegrama de Reuters, 30 de junio de 1998, hora 13:22. 400.000 millones de dólares al año. Después se habla de las proporciones. Es más que todo el mercado petrolero del mundo. Es 2 veces el tamaño de la industria automotriz mundial
Y entre el 2 y el 5% del Producto Bruto Mundial viene de los ingresos blanqueados por el narcotráfico, con la colaboración de Internet. De manera que, mientras la producción de la droga está bastante centralizada, porque casi toda la cocaína del mundo es producida por Colombia, Perú y Bolivia, el blanqueo de los fondos procedentes de su tráfico está mucho más diseminado y es difícil de rastrear. Por todo esto, las conclusiones que están en esta nota periodística, se teme que por ahora no exista una manera de controlar este lavado de dinero, que por supuesto es clandestino, a través de la red de Internet, lo que prueba que la red es como un cuchillo, puede usarse para cortar rebanadas de pan y puede usarse para matar a una persona. En los detalles que son interesantes aquí, dejo algo antes de continuar. Buenos Aires será sede en el próximo mes de octubre de la reunión anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, ICAD, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Claro que la Organización de Estados Americanos es una institución débil, es un sello, es un nombre, no sirve para nada. Acuérdense de la invasión de las Malvinas, de la guerra, de las declaraciones de la OEA que nadie escuchaba. Son esas estructuras que, como hemos comentado varias veces en estas charlas por nuestra experiencia, no contribuyen mucho a hacer un panorama claro en relación con sus metas, sus objetivos y sobre todo sus logros. No sé si ustedes se acuerdan, los que vienen habitualmente, que el año pasado comentábamos una visita que yo hice a las Naciones Unidas en una reunión de la Asamblea General allá en Nueva York, y tuve que decirlo con un poco de ironía, un poco de sorna, que qué lástima que le pusieron ese nombre, Naciones Unidas. Son naciones completamente desunidas. Nos une más el deporte que las estructuras de la sociedad. Momentáneamente, los franceses hoy se han olvidado de sus luchas internas por unos días, hasta que vuelvan. Como pasó con los argentinos cuando le ganamos a Inglaterra. Todos celebrábamos, chochos de la vida, satisfechos con la victoria de nuestro equipo, y nos habíamos olvidado de la reelección, de la corrupción, de la impunidad, de todas esas cosas, y de nuestras batallas internas, hasta que repentinamente se diluyó el sueño, se acabaron las expectativas, se volaron las ilusiones y empezamos a caminar tristemente para encontrarnos otra vez con la realidad cotidiana. Y la realidad cotidiana desmiente esos grandes nombres: Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, lucha contra la droga, lucha contra el narcotráfico. Porque el problema no está en las organizaciones, el problema está en el hombre. Fíjense, aquí tengo otra cosa. Siempre de la prensa más o menos reciente. Esto es algo más o menos sensacionalista. Es una revista interesante, que se llama así, muy interesante. Tiene notas buenas, notas malas, notas regulares, pero no soy yo el más indicado ni el más idóneo para censurar a un órgano de prensa. Y por otra parte, ignoro si todo lo que dicen está recogido directamente en las fuentes de información adecuadas, y por eso me parece que es un poquitito de prensa sensacionalista a gusto de algún tipo de consumidores. Pero de todas maneras, aquí hay un artículo que, entre otros temas, desarrolla el tema de Internet, tarjetas inteligentes, videovigilancia, Internet. Y dice que todos somos transparentes, y entonces coloca una fotografía de una calle europea, evidentemente, parece de Ámsterdam, y aquí una cámara, y dice que los ojos electrónicos velan por la seguridad de los peatones. Esto puede ser solamente en otros países. Aparentemente esto es de Ámsterdam, por el tipo de construcción. Pero una cosa interesante es que el tema de la inseguridad nos preocupa a todos, y esta gente lo vincula con Internet. Señala que
Internet nos ofrece la posibilidad, que no todos vemos con agrado, de controlar nuestra vida íntima hasta donde se puede. Es decir, interferir en nuestras conversaciones. Como ustedes vieron cuando se investigó el asesinato de Cabezas, todas las conversaciones que se hacían con los celulares o que se habían hecho podían investigarse, o como en el caso de los juicios contra varios jueces que fueron acusados de corrupción. Entonces, el artículo sostiene que los mecanismos de Internet y similares y parecidos posibilitan la interferencia de mensajes telefónicos utilizando celulares o medios parecidos. Dice, la interrelación de los medios de comunicación son los que conforman el tejido nervioso de las sociedades modernas y competitivas. Es decir, hay un tejido nervioso formado por este permanente cruce de ondas que ha creado la tecnología contemporánea. Cuando analizábamos hace unos años, creo que 3 años atrás, aquí mismo, en esta misma sala, el tema de la nueva era, mencionábamos ese concepto de la nueva era que se refería al planeta viviente por una red que la nueva era describe. Yo no pertenezco a ese movimiento, tampoco soy el más indicado para describirlo en profundidad, pero de todas maneras ellos hablan del planeta viviente, como si tuviera un tejido, como si fuera un eco de aquella enseñanza del famoso psiquiatra Carl Jung, que decía que hay un inconsciente colectivo que nos une a todos. De esa manera, el autor de aquel comentario sobre la nueva era decía eso y sugería, es un planeta que vive, que sufre, es decir, como si el planeta tuviera su propio yo. Ahora, las redes informáticas como Internet y otras son un tejido nervioso y en cierto modo continuamente están transmitiendo las comunicaciones entre los seres humanos. Y en esa comunicación entre seres humanos hay de todo. Hay, por ejemplo, sexo virtual, hay intimidad, hay pornografía, hay buenos versos y malos versos, hay buenas ondas y malas ondas. El sistema nervioso de la sociedad civilizada está allí funcionando continuamente a esta misma hora, en este mismo lugar. Y entonces el periodista que ha hecho este trabajo lo dice muy bien. Dice, es el tejido nervioso de esta sociedad moderna y competitiva. Y entonces el auge de los sistemas informáticos, el refinamiento de las tecnologías de la información y el marketing, los avances en telecomunicaciones, la telefonía móvil, la televisión digital y otras redes, la llegada de autopistas de la información que permiten recabar y difundir de manera sutil datos personales de los usuarios e intrometerse incluso en su intimidad. Ustedes lo han visto en las investigaciones recientes que se hacen en nuestro país, que no es precisamente una potencia número 1 en materia de comunicaciones. Entonces, todo lo que estamos haciendo cuando nosotros poseemos ese tipo de conexión con las redes informáticas pasa a quedar registrado o puede ser investigado o puede ser recuperado. Es decir, no solo un despliegue de ojos electrónicos que vela por nuestra seguridad en algunas calles de Europa o de otros países más desarrollados, sino también la información acerca de nuestras acciones, por lo menos de las acciones que tienen que ver con la red de informática, con la electrónica, con el instrumental que se utiliza para este tipo de investigación. Entonces, estas herramientas existen. Hay aquí un ejemplo que es curioso, se habla de una estructura informática en España que se llama InSalud, que permite inmediatamente procesar los datos cuando un enfermo compra, por ejemplo, un psicofármaco y no ha sido autorizado por el médico. Entonces, inmediatamente esa compra es registrada y descubierta por un sistema de información similar al de Internet. No les explico en qué consiste porque no es mi propósito, además yo no soy médico, preferiría que lo explique un médico alguna vez. Hay otro sistema que se llama TAIR, también en España, que permite intercambiar información entre los médicos sobre la historia clínica de los pacientes. Y entonces, si uno se está atendiendo en Madrid, por ejemplo,
con solo una tarjeta apta para ese mecanismo informático. Al consultar al médico en Madrid, la tarjeta retiene la información como una tarjeta nuestra de teléfono para hablar por Telecom o Telefónica Argentina. Pero si uno después se tiene que ir de veraneo, por ejemplo, a Valencia o a Barcelona o a Benidorm, que tiene unas playas tan lindas, entonces uno se acerca con esa tarjeta, va al médico, a otro médico, un médico desconocido, y el médico con esa tarjeta tiene inmediatamente en el monitor, en la pantalla, toda la información, lo que significa una ventaja y una desventaja, porque significa que mi intimidad está en el aire, la puede captar cualquiera que se encuentre con mi tarjeta. Es decir, tiene su virtud y tiene el aspecto censurable del riesgo que corro si alguno se entera de alguna enfermedad que tengo y que yo no quiero que la gente lo sepa. Por ejemplo. Entonces la intimidad queda atomizada, dice el periodista, en una maraña de bits, es decir, de elementos propios de la comunicación. Y eso, nuestra intimidad viaja por las ondas sonoras, figura atomizada por Internet, queda almacenada en la memoria de las computadoras y queda allí. Hasta el momento que es necesario, queda allí. Poco a poco nuestras operaciones bancarias y comerciales también van entrando en el mismo mecanismo y dentro de poco es muy probable que ocurra lo que dice la Biblia, que va a llegar un momento en que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene una marca. La Biblia dice en la mano o en la frente. En realidad, lo que quiere decir la Biblia es que las operaciones comerciales van a ser tan controladas que ninguno de nosotros podrá actuar de una manera autónoma e independiente, sino dentro de los mecanismos tecnológicos creados por la sociedad. Y en esa dirección vamos y eso es evidente. Fíjense ustedes que ya en este momento en Estados Unidos, en la Universidad de Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, está allí un programa de computación que se llama Argus 15, pero que está en funcionamiento y que contabiliza el tráfico de mensajes en Internet en los Estados Unidos y almacena los datos electrónicos cuando atraviesan las autopistas de la información. Es decir, que ya una universidad adquiere conocimiento e información sobre todo cuánto se hace vía Internet dentro del territorio de Estados Unidos. Y lo hace una universidad experimentalmente, y le ha puesto nombre del programa, se llama Argus 1.5. Argus 1.5, para los que les interesa el dato, la universidad se llama Carnegie Mellon, Mellon como melón, pero con 2 L. Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y ellos están haciéndolo, dice, solamente para protegerse contra los piratas informáticos y proteger a la sociedad norteamericana. Pero de todas maneras poseen la información, poseen el dato. Es decir, que cualquier cosa privada que yo haga, comprar algo para regalarle a alguien, está registrada allí si estoy en territorio norteamericano y utilizando Internet. Bueno, el número de compradores en Internet, por ejemplo, vieron en televisión, compre ya. Eso no es Internet, por ahora. Eso es venta telefónica. Porque aquí no estamos tan familiarizados. En la Argentina hay aparentemente un poco más de 500.000 computadoras. Es decir, que estos 500.000 ordenadores tienen simplemente un papel limitado dentro de la estructura de nuestro país, la estructura social, la estructura económica. Somos personas que todavía no tenemos acceso a todo ese mundo, pero se va generalizando. Ya hay escuelas primarias, muchas escuelas primarias que tienen computadoras, y ustedes saben que las computadoras son las que permiten comunicarse con las redes informáticas y tener acceso a una cantidad de cosas nuevas, de modo que esto va a ir llegando como un día llegó la electricidad a nuestros hogares, de la misma manera. Es decir, llegaremos al momento de las operaciones comerciales vía Internet, pero también al momento del control. El problema está en que si los enemigos, por ejemplo, por mencionar uno de los tantos pecados de la sociedad, el juego clandestino, por no buscar pecados gruesos, o la pornografía, que es un pecado grueso, digámoslo así, si ellos están en Internet, significa que teniendo un capital adecuado, se le puede lavar el cerebro a la gente.
Y se puede lograr que algunas personas adquieran una especie de obsesión. ¿Quién ignora que al principio generalmente hay chicos, jovencitos, adolescentes o preadolescentes que viven pegados a la computadora como antaño vivían pegados a la pantalla de televisión? Pero como la ventaja de la computadora conectada a Internet es interactiva y ellos pueden participar, se va apoderando de sus mentes la pasión por Internet, porque le ofrece infinitas posibilidades. Uno puede conectarse con una cantidad de cosas. Hace un poquito de tiempo estábamos con mi esposa en Australia y estábamos en la ciudad de Melbourne. Y me levanto a la mañana y calculo la hora, son 14 horas casi de diferencia con Rosario, y le digo a mi señora, voy a leer La Capital de hoy. Me voy a Internet y pongo Argentina, después pongo Rosario, después pongo diarios, La Capital. La Capital de Rosario. El mismo día pongo Clarín y descubro que a Cora se lo habían tenido que salvar sacándolo de la casa porque se había inundado Buenos Aires. En el diario de ese día. Pero yo estaba en el lado opuesto del planeta. Entonces pensé, esto es maravilloso, esto es estupendo, esto sí que es bueno, pero hay una cantidad de cosas que son alienantes y que llegan de tal manera a impactar a los chicos que difícilmente les interesa buscar en Internet qué dice Washington Post o qué dice New York Times. No les interesa eso, en absoluto. Lo que ellos quieren es recibir información, si fuera buena, pero lo que pasa es que no es buena. Particularmente a veces entran en la pornografía o entran en terrenos peligrosos para ellos, y aunque sean sanos, quedan prendidos, capturados por la tecnología contemporánea hasta el punto de tener algunos desarreglos, desarrollar algunas patologías que requieren un tratamiento profundo, requieren una terapia para liberarlos de esa esclavitud a la pantalla de Internet. Hay un caso, se va el tiempo, hay un distinguido señor, esta es la mamá de ese señor, un hombre joven, contemporáneo, tiene 42 años, se llama Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates en el año 1996 ganaba, esto sin exagerar, sin agregarle ceros, $30 millones por día. 30 millones de dólares por día. Bill Gates. Bill Gates es el fundador del gran imperio de Microsoft. Microsoft está dentro de las redes como un instrumento casi indispensable para el funcionamiento de los ordenadores, las computadoras, las redes, porque todo está previsto por la empresa de Bill Gates. Es un hombre extraordinario, habilísimo. Dicen que, acá está él cuando era chiquito. A esta edad, cuando tenía 9 años, ya asombraba a la madre de tal manera, por su inteligencia, que la madre lo llevó a un psiquiatra. Y el psiquiatra le dijo, mejor que usted se dé por rendida, señora, porque él es superior a usted. Y tenía nada más que 9 años. A los 9 años él ideó el primer programa de computación. Ideó el programa, lo creó cuando tenía 9 años, ahora tiene 42. Y entonces él estaba en la Universidad de Harvard y pensó, es curioso, es un hombre que él mira una materia y dice, no me interesa. Adquiría algunas cosas por ósmosis, parecía por contagio nomás, y otras cosas las adquiría leyéndolas, estudiándolas. Era un tipo de genio que finalmente decidió salir de Harvard. Salió de Harvard hace 22 años y se dedicó a trabajar con esa idea que él tenía, la idea de Microsoft con un socio de apellido Allen. Bueno, fíjense ustedes que en muy poco tiempo, solo 20 años,
ya estaba ganando con Microsoft 30 millones de dólares por día. Es una información coherente, bien seria. Esta no es una república donde se dicen muchas verdades. La Argentina es una república muy proclive a la exageración, pero tenemos órganos de prensa serios. Este es un órgano de prensa serio, la revista Noticias, que tiene sensacionalismo, pero que la información es verdad, contiene información seria. Y entonces 30 millones de dólares por día fue lo que estuvo ganando durante todo el año 1996. Bueno, este hombre fundó esta empresa, la fundó, la creó y decidió que la empresa tenía que tener siempre dinero en el banco suficiente para un año, aunque no tuviera ingresos ni ganancias, pero que debía tener siempre una reserva. En este momento tiene una modesta reserva de 8.000 millones de dólares solo para la empresa, aparte de la fortuna personal de él, porque él es el hombre más rico del mundo en la actualidad. Él está profundamente involucrado en Internet. Ustedes se dan cuenta que yo estoy tomando algunos parrafitos nomás. Trabaja, porque es un tipo que trabaja. Su empresa tiene 35 edificios, todos juntos, y se dedica todo el día a escribir email, correo electrónico. Hace un promedio de 100 y pico correo electrónico por día o por noche, se reúne con su gente, se dedica a trabajar y ha logrado formar este imperio que les estoy mencionando. Se calcula que su fortuna personal en este momento oscila entre los 28.000 y 30.000 millones de dólares. Eso para gastos propios, en fin. Nada que ver con los millonarios nuestros, nada que ver con Caballo. Bueno, se casó. Yo no tengo la foto de la señora acá. Tengo una foto de él que apenas se ve, tiene la foto típica de los genios, de los intelectuales, ¿no? Se casó y del casamiento en el año 1996, precisamente en el año que él estaba alcanzando la cumbre del éxito en materia financiera, nació su hija. La hija se llama Jennifer. Bill Gates es un cristiano, dice él, un cristiano congregacionalista. Es decir, los congregacionalistas en los Estados Unidos son lo que aquí nosotros llamamos evangelistas o evangélicos. Él es un congregacionalista. La señora es una católica. Y entonces, cuando él se encontró con la señora, empezaron a conversar. El problema, porque la señora se llama Melinda, y se ve que se quieren mucho los dos, quería educar a Jennifer en el catolicismo, obviamente, siendo ella católica. Y Bill quería educar a su hija Jennifer en la doctrina congregacional evangélica. Y entonces han estado en una pugna que dura todavía hasta ahora, porque la nena nació en el 96, acaba de cumplir 2 años, no tiene edad para entender de discusiones religiosas. Ellos siguen polemizando, pero lo interesante son los argumentos. Melinda, la mamá, va a misa, es muy respetuosa de los principios católicos y quiere criar a Jennifer dentro del catolicismo. Y Bill Gates dice, bueno, yo preferiría que Jennifer sea educada en la religión que yo elija. Un error del papá. La religión no la eligen los padres, la elige uno. Ahí se equivocó Bill Gates. Por lo menos desde el punto de vista existencialista tiene que buscar una verdad para sí y que su nena elija la verdad para ella. Pero dice, lo que pasa es que yo quiero que mi nena tenga una religión menos teológica. Menos teológica. Dice, porque me parece que la religión no es muy eficiente que digamos. Dice, yo puedo hacer muchas más cosas un domingo por la mañana. Se ve que muy religioso no es Bill Gates, por más que diga que es congregacionalista, evangélico o evangelista, como se les llama en la Argentina. Se ve que muy asiduo a la iglesia no es. Pero hay una declaración de él que es interesante y que tiene que ver con el último punto que voy a tratar ahora. Dice, la religión
ha adoptado el punto de vista de que hasta las cosas que pueden explicarse científicamente pueden tener un propósito subyacente que va más allá de la ciencia. Aunque yo no soy religioso, dice Bill Gates, el estupor y la maravilla que me produce la mente humana está más cerca de la admiración religiosa que del análisis desapasionado. Y me acuerdo de dos grandes hombres de la historia reciente de este siglo que se acaba. Uno de principios de siglo y fin de siglo pasado, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Ustedes saben que hay una frase de Sigmund Freud que solamente se encuentra en sus obras completas. Es difícil de encontrarla por ahí porque no se la repite mucho. Pero Sigmund Freud decía: cuando me asomo al inconsciente humano, retrocedo espantado. Se refería al contenido del inconsciente, con todos sus conflictos, con todas sus tormentas, con todas sus luchas, con todas sus batallas, y el intento freudiano de sacar a la persona de esos conflictos a través del psicoanálisis en un diván o con cualquiera de las escuelas que él creó y que sus discípulos modificaron, y la cierta frustración que Freud tenía con respecto a sí mismo, con respecto a su propia tragedia interior, a su propio drama. Entonces, él decía: retrocedo espantado cuando me asomo al inconsciente. Yo me pregunto si él decía eso de sus pacientes o lo decía de sí mismo. Porque a veces cuando nosotros nos asomamos a nuestro propio inconsciente, descubrimos en nuestro inconsciente algunos conflictos que no nos atrevemos a reconocer. Y la frase de Freud se parece a la de Bill Gates. Hay cosas que yo no puedo explicar científicamente y Bill Gates es un gran científico. El otro personaje que también pertenece a nuestro siglo que estamos despidiendo, Alberto Einstein. Lionel Barnett fue el secretario de Alberto Einstein. Y Lionel Barnett tuvo el privilegio de escribir las teorías de Einstein en un lenguaje popular y también algunas notas biográficas sobre Alberto Einstein. Ustedes saben que Einstein era judío, pero no era religioso confeso, sino que Einstein era un científico que tenía algunas convicciones filosóficas muy profundas, pero no iba más allá. Y él se encuentra con la misma realidad, porque mientras Bill Gates tiene que analizar las cosas en términos de bits, de partículas, como cuando uno quiere analizar la materia en términos de moléculas, de átomos, de neutrones, de protones, de núcleos, de cosas que giran, de energía y chao, y se diluye todo porque finalmente la materia pareciera desaparecer. Einstein estaba en eso también. Estos grandes hombres están en ese problema, en ese conflicto. Pero Einstein decía al revés. Él tenía una inquietud por el espacio también. No era solamente su afán, su investigación profunda de la masa, la energía y descubrir la fórmula que dio origen al descubrimiento de la utilización pacífica o no de la fuerza nuclear, sino que también le agradaba mirar al universo, mirar al espacio. Y Einstein dijo exactamente lo mismo que Freud, pero de esta manera: cuando contemplo la profundidad del universo, retrocedo espantado. Es decir, el macrocosmos. Para Freud era el microcosmos, mi alma, mi inconsciente. Retrocedo espantado. Para Einstein era mi marco, mi contexto cósmico, el macrocosmos. Lo miro y retrocedo espantado. Ahora surge este nuevo exponente, la nueva generación, un hombre que pertenece prácticamente al siglo XXI, Bill Gates. Y dice: cuando empiezo a ver esto, me asombro. No dice retrocedo espantado, me asombro. Y no encuentro más que una perspectiva religiosa. Los que somos religiosos, yo soy un religioso, soy un tipo con los pies sobre la tierra y bien despierto, y con muchos años encima. Pero los que somos religiosos sabemos que esta inquietud de Freud, de Einstein y de Bill Gates, que marcan 3 periodos de la historia de este siglo XX que agoniza, reflejan algo que no todos los seres humanos nos atrevemos a enfrentar.
Casi es como si tuviéramos un Internet adentro de nosotros. Una mezcla de buenos y malos sentimientos, de buenas y malas informaciones. Un correr continuo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha de corrientes que continuamente nos ponen, perdón por la redundancia, en conflicto. Y a veces retrocedemos espantados. Por eso es lindo a veces escaparse un rato y ponerse a gritar los goles de Francia o del país que querramos. Y olvidarnos, y alienarnos, y enajenarnos, y enloquecernos, y tener pautas neuróticas de conducta, y creer que somos felices cuando no lo somos. El otro día encontré en casa algo que fue escrito por un hombre que ya murió, un gran poeta, pero no de los grandes poetas que me gusta mencionar a veces, sino de los poetas nuestros, Discépolo. Y yo leyendo a Discépolo, leía esos parrafitos: el mundo fue y será una porquería. Y pensé, ¿qué pensaría Discépolo? Porque eso lo escribió hace medio siglo, y si lo escribiera ahora, diría lo mismo y diría peor. Entonces, estas charlas del Centro Cultural son para ponernos frente a la realidad. Yo creo que, honestamente lo creo, no pretendo que ustedes compartan mis ideas, pero yo creo realmente que hay algo en este mundo que todavía está desubicado y suelto, y es la necesidad de aferrarnos a una convicción espiritual sólida. Yo soy cristiano. Yo no me avergüenzo de ser cristiano, de ser religioso y de investigar dentro de mi carrera, de mi actividad, todo lo que sea importante, de lo que el mundo completamente despierto a una etapa que se inicia dentro de 2 o 3 años, está tratando de investigar, de asimilar. No me avergüenzo en este contexto, en este panorama, de decir, creo en Dios, creo en Jesucristo. Y es la única roca firme a la que me puedo aferrar en este mundo tormentoso. Y entonces cuando uno ve eso, cuando uno por el trabajo, no porque sea multimillonario, sino por el trabajo que tengo que hacer, uno va recorriendo países, viendo violencia, viendo destrucción, viendo egoísmo, viendo muerte, viendo hambre, viendo toda clase de conflictos y problemas. Cuando uno quita la máscara, como decíamos hoy a un amigo que nos visitaba esta tarde, le quita la máscara a la sociedad y descubre su tragedia íntima, habría que decir, cuando yo miro al mundo, retrocedo espantado. Cuando miro el planeta, retrocedo espantado. Y hay algo que Internet ni las computadoras no pueden solucionar, es la tragedia humana. Esa tragedia que nos va llevando por muchos caminos, ojalá me equivoque, pero no creo, a un gobierno único, universal, diabólico, si cabe la expresión diabólico, a un dominio ejercido por fuerzas tenebrosas que no vamos a poder controlar. Esto no es una nota pesimista, es simplemente un análisis del futuro en la dirección en que vamos. Estamos en un tobogán, no solamente en nuestro país, en el planeta. Miren los noticieros internacionales de televisión. No les quiero recomendar uno determinado porque si digo CNN van a decir, este es pro-yanqui, no tiene nada que ver con los norteamericanos. Pero miren los noticieros internacionales, vean la realidad en África, la realidad en Asia, la realidad en Europa después de todos los pececitos de colores. Miren la realidad en América Latina. Vean la manera como al mundo le faltan fuerzas. Y todos los sueños de Bill Gates, que dice, cuando yo me muera voy a donar a sociedades benéficas el 98% de mi fortuna. Aún así, no sirven, porque el problema está en cada uno de nosotros. O dejamos que la paz reine adentro de nosotros, o vamos a retroceder espantados y sin ganas de luchar
por un mundo mejor. Y les invito a compartir con nosotros esta actividad del Centro Cultural Cristiano, porque a todos nos hace bien. Muchas gracias por la paciencia que han tenido. Buenas noches. Hasta luego.